grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y la Iglesia se salvará, y la Iglesia se salvará, y la Iglesia se salvará con tu Santo Espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir?
pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor como el centinela la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, había caído enfermo. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replicaron: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos y vas a volver allí. Jesús contestó: ¿no tiene el día 12 horas? Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido y voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme se salvará. Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creyeron que había hablado del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí para que creáis. Y ahora vamos a su casa. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 3 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús,
salió a su encuentro mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: el Maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó: ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: miren cómo lo quería. Pero algunos decían: y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llegó a la tumba, que era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, ven fuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos ya en la recta final de este tiempo de Cuaresma. La palabra de Dios que nos regala la Iglesia nos ha ido ilustrando poco a poco cómo se debe hacer este camino cuaresmal siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos tenido unos textos bastante extensos, como el de hace poco, donde Jesús le da la vista a un ciego de nacimiento, donde Jesús es capaz de llevar a sus discípulos a la experiencia alta, la montaña alta, ya con el episodio de la transfiguración. También vimos el primer domingo ese episodio de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo y que Él venció por obra y gracia de Dios, por la fuerza de la palabra. Pues hoy nos coloca ante una dura realidad. ¿Qué pasa con la realidad de la muerte? Y entonces toda la palabra de Dios se refiere a eso. Escuchábamos en la primera lectura del profeta Ezequiel precisamente cómo el mismo Dios abrirá los sepulcros y hará salir de los sepulcros a su pueblo Israel.
les infundirá el Espíritu y sabrán que Él es el Señor. También en el Salmo hemos tenido esta antífona especialmente: del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, abundante, la vida que viene de Dios. La carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 8 nos ha ilustrado precisamente sobre la vida en la carne y la vida en el Espíritu. Dios es capaz de darnos la misma vida que le dio a su Hijo, porque el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos nos resucitará a nosotros. Y acabamos de escuchar este extenso episodio de San Juan capítulo 11, toda la historia de Lázaro, que es una hermosa alegoría que tiene la primitiva iglesia, donde San Juan es el gran maestro, y allí se habla precisamente de qué pasa con la realidad de la muerte, porque el Evangelio no queda completo si no tenemos precisamente una respuesta cierta sobre esta realidad de la muerte. Las noticias de estos días son terribles, especialmente en aquellos países donde hay bastantes muertos por la epidemia. ¿Qué pasa con esa realidad? ¿Cuál es la respuesta que Dios entonces nos regala? ¿Cuál es la respuesta que brinda la Iglesia al mundo en estos momentos? Pues, queridos hermanos, remitámonos al Evangelio de San Juan. Juan nos dice todas las maravillas que tiene Dios desde el capítulo 1 de su Evangelio, aquel que nos da poder de hacernos hijos de Dios, el que puso su morada entre nosotros, el que le dio la vista al ciego, el que redimió a aquella mujer a la que iban a apedrear, y etcétera, etcétera. Son episodios maravillosos y fantásticos de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa cuando alguien de los seguidores de Jesús muere? ¿Qué debe hacer la Iglesia en ese evento? Pues, queridos hermanos, San Juan nos da una hermosa respuesta, un proceso espiritual, catequético, pastoral en este episodio que acabamos de escuchar, y nos va llevando poco a poco precisamente a entender ese enorme y gran misterio. Lo primero que pone allí es que hay una realidad: Lázaro muere. Lázaro pertenece a una familia bastante especial, donde no hay padres ni madres, solo hermanos. Marta, María y Lázaro son hermanos. Es una alusión evidente en la palabra de Dios y en el Nuevo Testamento sobre la comunidad, sobre la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. No es una iglesia o una comunidad que está regida por autoridades que nos llevan solamente a una tradición antigua. ¿Qué es lo que significa el padre o la madre? Solo hermanos, iguales en dignidad, iguales ante Dios, iguales ante la salvación, y por eso la comunidad hecha de solo hermanos. ¿Y qué pasa cuando muere un hermano? Pues lo primero que aparece allí es el mensaje que le envían a Jesús: el que tú amas ha muerto, o está enfermo, perdón, todavía no había muerto. El que tú amas está enfermo. Lo primero que nos pone aquí San Juan es que todo creyente de nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que se adhiere a su doctrina, a su reino, es amado impresionantemente por Él, porque pertenece a su cuerpo místico, a su comunidad, a su iglesia. Primero eso, somos los amados de Dios. Pero no por el hecho de ser amados por Dios, por Jesús. No quiere decir entonces que nos libramos ya de ese evento llamado muerte. Hay que pasar por la muerte. Jesús no vino a quitar esas realidades naturales de esta condición material aquí en este mundo. Jesucristo entonces le dice a sus discípulos: esta enfermedad no es de muerte, es para dar la gloria a Dios. Y entonces se empieza a desarrollar aquí todo un episodio. Jesús se demora 2 días más, es decir, permite y deja que el evento de la muerte venga.
y se pose sobre uno que él ama. Cuando ya con los discípulos decide volver o ir más bien allí a este pueblo de Betania, dice que no entra a la aldea, sino que se queda afuera. Quedarse afuera en la aldea es muy diciente en el Nuevo Testamento. Recordemos algún episodio. Jesús iba, eso lo narra otro evangelio, Jesús iba a entrar a una aldea, pero de la aldea salían 10 leprosos que acudieron a él en busca de salud. Jesús se queda afuera porque esa aldea es la que produce los leprosos, esa aldea es la que produce los pecadores, esa aldea es la que produce todo el mal, esa aldea es la que produce la muerte. Esa aldea es el mundo en el que nosotros nos movemos, en el que desarrollamos nuestra vida cotidiana, y por eso entrar en el reino de Dios significa salir de la aldea a encontrarse con Jesús. Por eso Jesús no entra en esa aldea. Ahora que estamos preocupados porque nuestra aldea global está paralizada, se nos dañó la economía y unas cuantas cosas más, y como que pesa más la economía y otras cosas que la salud y la vida misma. De eso debemos hacer una gran reflexión en este momento. Seguimos con el mismo cuento de la aldea. Nos gusta meternos allí donde se producen todos los males, porque como que nos gusta eso. Jesús nos invita precisamente a hacer todo un camino de salida de la aldea. ¿Qué es lo que hace entonces allí Marta? Marta, María, incluso Lázaro, los judíos, incluso los discípulos de Jesús, tienen su mentalidad de aldea en el tema de la muerte. Hay solamente 2 formas de vida, según esta concepción de esperanza que tenían en aquel momento. Este mundo y el mundo subterráneo, lo llamaban el Sheol en aquella época, o irse a dormir con los padres para siempre, decían en los judíos, irse allá al mundo de los muertos. Esa es la idea que se tiene sobre la muerte en la aldea, y quizás nosotros también tenemos esa misma idea. El mundo acaba cuando uno muere, etcétera, etcétera. Jesús quiere sacar a toda la comunidad, a toda la iglesia, a todos los judíos, a todo el mundo de esa concepción. Cuando uno solamente piensa o cree que la vida es esto, aquí donde nos movemos, pues no hay mayor esperanza, porque entre esto e ir al hueco allá de los muertos, preferimos esto. Y por eso es que lo primero que recibe Jesús no es un saludo, no es nada de eso, es un reproche. Señor, ¿cómo es posible que tú dejes morir a los que amas? Si esta es la vida, este mundo es lo único que tenemos, es muy irresponsable de tu parte dejar morir a uno que tú amas, quitándole esto tan hermoso que es la vida. Por eso recibe reproche nuestro Señor Jesucristo. Marta lo primero que le dice a Jesús es eso: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cómo es posible que una persona, y eso mismo decían los judíos, si aquel que le dio vida o vista a un ciego no le podía conservar la vida a otro? Pero ¿qué tipo de persona es esa tan irresponsable que le deja morir, que lo manda al mal o cosas de esas? Jesús tiene otra respuesta y le dice a Marta: es que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá. Marta decía: sí, resucitaremos al final de los tiempos. Jesús le dice: no, hoy, inmediatamente, es que yo soy la resurrección y la vida. Es otra forma de entender el asunto, y a Marta le costó, a la iglesia le cuesta, a nosotros también, porque quisiéramos respuestas sobre la muerte. Marta recibe ese don maravilloso de entender a Jesús cuando ya entiende que lo único no es esto, sino que hay algo más en Él,
Él es la vida. Recordemos en ese episodio de Semana Santa, la Pasión, cuando a Jesús lo crucifican con 2 malhechores. Uno de ellos le dice: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es una resurrección de vida inmediata, pero hay que pasar por la muerte, ese evento que no nos gusta y que eludimos tanto en estos tiempos. Por eso Marta, cuando ya comprende que Jesús es la vida inmediatamente, ya en este momento, nacer a la vida eterna, es todo un evento maravilloso. Corre hasta la aldea, va a la casa donde está María y en voz baja en la palabra de Dios significa una experiencia personal, espiritual y profunda que se comunica a otro. Como decía Jesús, no andes predicando las cosas así a los 4 vientos, no de las perlas a los cerdos, no comunique esto así de quédate callado, haz silencio, no comentes esto. Estas cosas espirituales y profundas se dicen en voz baja, y por eso le dice a María: el Maestro está ahí y te llama, para que ella tenga esa misma experiencia de la respuesta sobre la muerte. María corre, va donde Jesús, y como tiene esa misma concepción de la vida y la muerte como los demás, lo primero que le hace a Jesús es ese reproche que le hizo Marta: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Qué irresponsable eres, ¿cómo es que no das la vida a aquel que amas? Cosas como esas. María también entiende lo que ha entendido Marta. La comunidad cristiana, la comunidad de la iglesia tiene ahora una nueva respuesta. San Pablo en la primera carta a los Corintios dice que así como todo tiene un cuerpo natural, cuando pasemos a la otra vida tendremos el cuerpo espiritual, porque no podemos existir sin ese cuerpo. Somos seres compuestos de algo que es invisible, de algo visible. Lo invisible permanece, pero lo visible cambia. Nosotros en este momento estamos con este cuerpo de materia que poco a poco va muriendo, pero recibiremos el cuerpo espiritual para continuar la vida eterna, la vida divina de Dios. Cuando ya se tienen este tipo de respuestas, entonces es cuando ya la persona se libera. Y hay una escena aquí, terminando este episodio, cuando Jesús llama a Lázaro de la tumba y dice que el muerto salió amarrado con las vendas y la cara envuelta en el sudario, todos los signos de un muerto. Desátenlo, dice Jesús. Con lo cual está diciendo: no es que Lázaro vuelva a esta vida. Desátenlo es: déjenlo, suéltenlo para que él continúe con la vida que tiene que llevar delante de Dios, porque estamos amarrados, estamos sujetos, estamos como atrapados por una losa, una piedra. Es que no hay sino esta vida. Jesús dice: hay que quitar esa piedra y dejen que el muerto siga con lo que tiene que seguir. Nosotros debemos también liberarnos, no amarrarnos. Hace unos buenos años conocí una señora que tenía un problema fuerte con un cáncer. Fui a visitarla y ahí estaba un señor, ya póngale un poco más de 50 años, y me dijo: padre, mi madre no se puede morir. Le dije: alístese porque sí se puede morir, y hay que dejarla. Hay que hacer que ella siga su camino y nosotros también tendremos que continuar con el nuestro. Hay que llegar a la plenitud, y la plenitud es vivir la misma vida de Dios, pero hay que pasar por la muerte. Cuando ya uno tiene esa concepción, ese conocimiento, uno deja a los muertos desamarrados, libres, que continúen su camino. No se aferra uno a esas realidades. Ya la persona tiene que continuar su plenitud para lo que fue creado, vivir para siempre con Dios, porque es su imagen y semejanza, y ahora en categoría de hijo. Si uno entiende esto y con la gracia del Espíritu Santo
todo se va renovando por dentro, seremos cada vez más libres ante la vida y ante la muerte. Todos tenemos que continuar nuestro camino. Y en estos momentos de angustia a nivel mundial, si nosotros somos los que creemos en Cristo Jesús, gestores de esperanza, ayudar a consolar al mundo en las situaciones difíciles, aún nosotros mismos ya no tendremos esa forma de reproche a Dios. No hay que reprocharle nada, todo lo contrario, hay que bendecirlo, adorarlo y agradecerle, porque la muerte se convierte en algo bueno. A alguno no le va a gustar este discurso, estas palabras, le sonarán como feas, pero hay que desamarrar a los muertos, hay que dejarlos que continúen su camino, como también nosotros tenemos que continuar el nuestro. Ya con esperanza y con alegría sabremos que nos encontraremos con todos nuestros seres queridos y con toda la humanidad en ese día glorioso de la gloria eterna de Dios. Pero ya eso es en otro momento se pueden hablar estas cosas. Después de Semana Santa, la resurrección de Cristo serán los momentos propicios para estos temas. Mientras tanto, pidámosle al Señor que nos ayude a entender y a profundizar precisamente en estos momentos, esta cuaresma tan especial que el Señor nos ha regalado para meditar estos temas un tanto delicados, pero muy importantes para nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Él es Dios de vivos y no de muertos, y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia que ha recibido la misión de anunciar al que es la resurrección y la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven su vida disminuida en condiciones deplorables, los que carecen de lo necesario, los enfermos, los drogadictos, los presos, los condenados a trabajos forzosos, los que son víctimas del odio, del miedo, de la represión, y los que están desesperados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los responsables de tantos crímenes, por los que llevados del odio y la venganza dan muerte en su corazón al prójimo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los médicos, por todos los hombres de ciencia que trabajan por prolongar la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que entregan su vida por amor a los demás, especialmente por cuidar a los enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros llamados a vivir en el Espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesús entregó su vida por nosotros para que tengamos vida, la vida en plenitud. Desde lo hondo gritamos a ti: escucha nuestra voz por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Que este sea nuestro sacrificio y que sea la presencia. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso, los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, dice el Señor. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos comulgado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Inclinen la cabeza para esta bendición solemne. Dios Padre misericordioso, os conceda a todos vosotros, como al Hijo pródigo, el gozo de volver a la casa paterna. Amén. Amén. Cristo, modelo de oración y de vida, os guía a la auténtica conversión del corazón a través del camino cuaresmal. Amén. Amén. El espíritu de sabiduría y de fortaleza os sostenga en la lucha contra el maligno, para que podáis celebrar con Cristo la victoria pascual. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor.